y él pueda desarrollarse en la vida que le toca vivir, que es esta. Pero en esta vida usted se prepara para la vida que le toca vivir, que es la vida eterna en Dios. Entonces usted está aquí para aprender y para hacer algunas cosas o aceptar algunas cosas que son una realidad. Entonces necesito que por favor preste mucha atención hoy, porque vamos a concluir esta idea, y esta idea que yo les conté tiene que ver hasta el final con una actitud que Dios espera de nosotros. Así que por favor le voy a pedir que preste mucha atención. Dios, creador de todas las cosas, Él es el que hizo todas las cosas, decidió en su buena voluntad generar y crear un lugar donde pudieras nacer vos como hombre, ¿sí? Dios en la creación, en el Génesis, cuenta que Dios creó los cielos, la tierra, y luego empezó a crear a los árboles, a los animales. Dios creó la naturaleza enteramente, ¿sí? Y luego de todo coronó su creación creando al hombre. Yo no sé si alcanzan a ver o tenemos mucha luz aquí adelante, si me puedes bajar para que puedan ver. Entonces Dios crea la naturaleza y decide crear al hombre en medio de esa naturaleza, para que dentro de la naturaleza el hombre cobre un rol, cobre una identidad. Y ahí es donde Dios empieza a relacionarse con el hombre. Dios venía a visitarlo cada día al hombre, y Dios le dice a él que le asigne una tarea, le dice: buscar en la naturaleza y ponerle nombre a las cosas. Quiero que vos lideres esto. Y el hombre empieza a liderar las cosas de la naturaleza, y se da cuenta de un pequeño detalle, y es que él empieza a tomar conciencia del mismo y empieza a decir: che, veo que está la jirafa y el jirafo, o el elefante y la elefanta, y yo estoy medio como solo, ¿no? Sí, necesito identidad. Él toma conciencia del mismo y se relaciona con el mismo y se hace preguntas, y Dios ve que el hombre está solo y dice: no es bueno que el hombre esté solo, y le hace su compañía, ¿sí?, a los demás seres humanos, que luego iban a ser, y lo que somos ahora, una sociedad, ¿sí? En aquel entonces a Eva. Dios decide hacer a Eva para que lo acompañe en esta vida. Ahora, ¿quién fue el creador de la vida? Dios, ¿verdad? Dios fue el que da la vida. ¿Y qué espera una persona que da la vida? Los padres dan la vida a los hijos. ¿Y qué esperan de los hijos? ¿Qué cree usted que espera un padre de un hijo? Solo una cosa: espera que sea sano, va a decir alguno. No, estoy hablando de una actitud más que físicamente. Espera que sea obediente. Un padre, una madre espera que su hijo sea una persona obediente. ¿Por qué? Porque le dio la vida. Es absurdo no ser obediente a quien tiene el poder de la vida. Si Dios te dio la vida, es absurdo no ser obediente, porque también podría pedirte la vida, y es absurdo perder la vida. Imagínese que alguien venga, lo apunta con un arma y le dice: la plata o la vida. Pues entréguele la plata, o sea, está clarísimo. Es absurdo no obedecer cuando alguien tiene el poder sobre tu vida, ¿sí? Es lógico hacer caso cuando alguien tiene poder sobre la vida. Entonces Dios, que te dio la vida, no espera otra cosa más que la obediencia. ¿Por qué? Porque Él es el dador de la vida. También es quien va a tomar nuestra vida, ¿verdad? Un padre, una madre espera que sus hijos sean obedientes. ¿Por qué? Porque les dio la vida. ¿Y hasta cuándo tienen que obedecer los hijos a los padres? ¿Hasta que sean grandes? Se lo dejo que lo responda usted, ¿verdad? Ahora bien, Dios espera que yo obedezca, y cuando yo obedezco, Dios me da señorío sobre las cosas. Es decir, cuando yo obedezco a Dios, tengo autoridad
sobre las cosas. Y es lo que Dios le dijo a Adán: enseñoréate de los peces del mar, de las aves del cielo, ponles nombres, ¿sí? Uno solo se enseñorea de aquellas cosas que son propias, ¿sí? Usted no le pone nombre al hijo del vecino, usted le pone nombre a su propio hijo, ¿verdad? A las cosas que son suyas, usted le puede poner un nombre o no, ¿sí? Pero usted decide sobre lo que es suyo, ¿sí? Cuando vas al cole, le pones nombre al cuaderno, decís, le pones nombre para que, no sé, para que todo el mundo sepa que es tuyo, ¿verdad? Entonces, una vez que vos le pusiste nombre, ya todo el mundo sabe que ese cuaderno es tuyo, ¿sí? Y ese cuaderno se constituye en un recurso para tu estudio, ¿verdad? Entonces, cuando vos pones nombre, estás diciendo, esto es mío y esto va a producir bien para mi vida. La naturaleza producía para el hombre, ¿sí? No las personas, sino la naturaleza producía frutos para que el hombre tuviese, y entonces el hombre era próspero en todo momento, ¿sí? Él tenía una relación con Dios de obediencia, ¿sí? Él seguía los propósitos de Dios, él tenía una relación con la naturaleza de provisión, la naturaleza le proveía, ¿sí? No tenía ni siquiera que trabajar, ¿sí? Había provisión permanente. ¿Por qué? Porque estaba alineado para con Dios, ¿sí? El hombre de la naturaleza obtenía todos los recursos que necesitaba para vivir ahí en el huerto del Edén. Ahora bien, además de eso, el hombre fue forjando su identidad, ¿sí? Él empezó a conversar con Dios y a tener noción de que él era una criatura de Dios, alguien creado por Dios, ¿sí? Alguien que no nació del mono, sino que alguien lo decidió. Entonces él tenía una identidad. Y como él hablaba con Dios, le era fácil aceptar su identidad. No tenía vergüenza ni siquiera de estar desnudo. Él aceptaba su identidad, no se avergonzaba de quién era. Mucha gente hoy en día se avergüenza de quién es, se avergüenza de sus errores, se avergüenza de sus defectos, se ve feo. Ha perdido la aceptación de la identidad. En ese entonces el hombre aceptaba la identidad, estaba feliz con quien él era, se aceptaba a sí mismo, no se reprochaba quién él era. Ahora, y su relación con los demás era muy sencilla. La Biblia dice que era una relación mutua de ayuda, ¿sí? Él ayudaba a los otros y él recibía ayuda de los demás, ¿sí? Él ayudaba a Eva y Eva le ayudaba a él, ¿sí? La cosa estaba bastante sencilla, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaban alineados en el plan perfecto de Dios. ¿Se entiende, verdad? Es decir, cuando Dios me dio la vida, yo le obedezco, ¿sí? Esa es mi relación para con Dios. Entonces, Dios me da autoridad sobre las cosas proveen para mí, yo entiendo que soy un hijo de Dios y me acepto como soy, ¿sí? No estoy renegando de mi vida, no estoy diciendo, uy, qué vida más triste y más fea la que me tocó, sino que acepto lo que Dios me dio y colaboro con las personas que están a mi alrededor, ¿sí? Y ellas colaboran conmigo. Entonces, tengo la idea feliz de la vida, la idea que Dios espera de nosotros. Ahora bien, lo que pasó es que en Génesis todo se echa a perder en el capítulo 3, porque el hombre pecó y perdió esa situación y perdió aquella posición que Dios había puesto, y el hombre peca. Ahora, algunos dicen de que fue la manzana, otro la tentación. La verdad es que no vamos a entrar en los detalles de cómo fue el pecado, sino por qué, cuál fue la causa del pecado. Porque aquí es muy importante obtener la razón por la que se peca. ¿Por qué quiero obtener la razón? Porque esa razón es muy relevante. En un juicio, cuando alguien comete un delito,
no alcanza solo con saber que cometió el delito, sino que hay que buscar el móvil del crimen, así se llama, el móvil del crimen. Es decir, ¿cuál fue la razón por la que cometió ese delito? Porque cuando uno encuentra la razón, no solamente encuentra al culpable, sino que es capaz de encontrar luego la sentencia. ¿Se acuerdan que hablamos el domingo pasado de las sentencias de Dios? De las decisiones de Dios son justas, donde la verdad surgía de la tierra y el cielo aceptaba eso como una verdad, y entonces se unía el cielo y la tierra, ¿no? Y las cosas quedaban de acuerdo a Dios. Ahora lo que le estoy diciendo es claramente que nosotros como personas debemos saber cuáles son las razones por las que un hombre peca o una mujer cae en pecado. Y la razón fundamental está ahí en Génesis capítulo 3, ¿sí? Y luego vamos a ver que es la razón de todos los pecados. Génesis 3:4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Le mintió, ¿sí? Dijo: no vas a morir. Morir es separarte de Dios, ¿sí? Y sí se separaron de Dios. La muerte no solamente es física, sino puede ser una muerte de separación, ¿sí? Y en este caso iba a pasar. Sino que sabe Dios, le dice la serpiente, que el día que comáis del árbol, ¿sí?, de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ese es el móvil del crimen. Ser como Dios. Esto pegó en el corazón de la mujer y a partir de ese minuto ella dijo: ¿puedo ser como Dios? Sabiendo el bien y el mal. Y en el verso se dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Recién entonces se dio cuenta que era bueno. No, es que lo miró con los ojos de: voy a ser como Dios. ¡Wow! Entonces cambió su perspectiva. La serpiente le mintió, ella vio la posibilidad de ascender, de ser mejor, de ser como Dios. Y vio que el árbol era bueno y era agradable a los ojos, un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Así que como lo vio bueno, dijo: vamos a probar, ¿por qué no? Mira cómo le cambió la cabeza una afirmación. Porque esa afirmación entró al corazón de ella. Dijo: ¿cómo puedo estar mejor? ¿Puedo ser mejor? Puedo. Y la serpiente dijo: sí, vos podés. Si querés, podés. Cree en vos misma. Sé dueña de tu destino. ¿No les suena esas frases? Lucha y triunfarás. Entonces le digo: ¿por qué no? ¿Ah? Y lo que sucedió fue entonces que las cosas se pusieron al revés. Algo pasó. Ella comió el fruto y esta idea de estar el hombre de pie, a Dios allí, la naturaleza sirviéndole, él entendiendo quién era, ayudando a los demás, empezó a surgir y a pasar cosas en el corazón de esa mujer y se empezó a mezclar todo con todo y empezó literalmente a girar las cosas y terminó diciendo: yo voy a hacer lo que quiero. Y comió de la fruta. Le creyó a la serpiente y ahora ella dijo: yo voy a seguir y voy a obedecer mi propio yo. Voy a obedecer mis deseos. Voy a hacer como me parece. Y así la humanidad aprendió eso. A hacer lo que quiere hacer. Y no importa qué costo. Yo voy a hacer lo que quiero hacer. A mí nadie me va a decir qué hacer, dice la gente. ¿Qué sabes, papá, mamá, de mi vida? Vos no sabes nada de mi vida. Y no tiene por qué saberlo, vos tenés que obedecer nada más, punto.
Pero claro, como ahora sos Dios, estás muy ocupado en ser Dios, tan ocupado en el ser el Dios de tu vida, en saber hacia dónde vas, a quién obedecer, que tenés 1000 preguntas y muchas dudas, porque como te crees Dios, pero no sos Dios, no hay quien te responda. Entonces, la vida del hombre es un mar de dudas donde perdió la identidad, donde su egoísmo está ocupado en él mismo. Está muy ocupado en ser Dios, entonces perdió la identidad. Su identidad ahora está relacionada con el origen. Y el origen está en la naturaleza, ¿sí? Y se dio vuelta, ven ahora que el hombrecito está acostado, no está caído. Entonces, el hombre empieza a tener tantas dudas de su identidad que llega a decir, che, ¿será que yo vengo del mono? Hay algunos que parecen mono, pero no vienen del mono. Hay algunos que tienen la cara, pero nada más. Entonces empiezan a decir, che, ¿cuál es el origen de mi vida? Perdieron la identidad. Están tratando de ver si de la evolución, si encuentran el origen del universo por ahí, buscándolo, y vaya a saber si lo hallarán. Entonces el hombre ya no se acepta a sí mismo, se ve feo, se ve viejo, se ve con sobrepeso, se ve desagradable, no se agrada a él mismo, porque empieza a compararse, y en la naturaleza eso es lógico. Es la ley del más fuerte. Entonces el hombre quiere ser más fuerte o la mujer la más bella. Entonces aparecen los certámenes a ver quién es el más fuerte, quién es la más linda. Y empezamos en una competencia feroz porque queremos ser como Dios. Porque al querer ser yo Dios y los demás son dioses, entonces pues compitamos. Que eso es lo que hacen los dioses. Y empezamos a luchar contra un montón de cosas que vienen a nuestra cabeza porque decimos, bueno, pero hay cosas que son injustas. Y queremos empezar a ejercer señorío sobre los demás. Y empieza a haber en el mundo un abuso de poder. Empieza a haber esto de cuánta más gente te pueden servir a vos, entonces mejor. Y en vez de que las personas estén para ayudarnos y nosotros ayudarlas, ahora queremos sacarle a la gente. Y empiezan los robos. Y la gente dice, no, si aquel tiene, le voy a quitar. ¿Por qué no? ¿Por qué yo me voy a quedar con lo que tengo? Y empieza a haber una cuestión de competencia feroz, tratando de que el que provea o el que quitarle los recursos a los demás. Y a veces dicen, bueno, alguna corporación quita los recursos. No, no, no. ¿Saben qué? Mucha gente ha visto que le quitan los recursos no solo las corporaciones, sino los gobiernos, no solo los gobiernos, sino otras personas te roban, te llevan por la fuerza tus recursos. ¿Por qué? Porque el hombre está caído y empezamos a querer ser como dioses. Y cuando queremos ser como dioses, esperamos que los recursos nos los den otros. Que mamá nos ayude, que el Estado nos ayude, que alguien nos dé los recursos. Ustedes me tendrían que traer los recursos para que yo viva. No, los recursos vienen de la naturaleza, hijo. No, pero es que ellos me tendrían que ayudar. Cuando la gente piensa que otra persona
le tiene que dar los recursos, es porque en su corazón él aceptó esa mentira de que él es como un Dios. Cuando una persona no se agrada a sí misma, es porque ya aceptó esa mentira de que él debiera de ser como un Dios. Y lo que es peor, Dios queda como el ayudador. Entonces un pariente te dice, ¿vas a la iglesia? Sí, voy a la iglesia. ¿Te pasó algo? Porque él piensa que venir a la iglesia es solo porque te pasó algo malo. Entonces necesitas un favor, necesitas que Dios te ayude y por eso venís a la iglesia. Entonces la gente cree de que Dios está para ayudarlo. Y hay algunos que vienen a la iglesia y dicen, a ver, ¿Dios me va a ayudar o no? Ah, Dios no me ayudó. Bueno, listo, chao, se acabó. Ah, bueno, Dios me ayudó, qué bueno, me quedo. ¿Hasta cuándo? Y hasta que no lo necesite más. Dios se convierte en la ayuda. Vamos a orar. Tan mal estamos, te dice el otro. ¿Por qué? Porque solo vas a Dios cuando necesitas una ayuda. Entonces Dios es quien te ayuda. Cuando una persona piensa que Dios es quien me ayuda, es porque ya creyó a una mentira. Él se cree que es como Dios. Ha perdido su identidad. Por lo tanto, ha perdido su capacidad de ser feliz. Ha perdido la obediencia de los hijos, no tiene autoridad sobre las cosas y él no sabe qué hacer. Porque son más las preguntas que las certezas en su vida. Entonces, culpa a los demás, tiene que culpar a alguien por las cosas que le pasan. Esta es la propuesta que hace la serpiente a Eva. Le dice, haz lo que vos quieras. Si vos haces lo que vos quieras, vas a ser como Dios. O sea, vas a tener todos los problemas que tiene Dios. Nada más que vos no vas a tener ni el poder de Dios, ni nada como para solucionarlo. Con lo cual, vas a ser Dios de la nada. Y vas a ser un pobre tipo. Pero claro, esa parte no se la dijo. Y el hombre creyó y dijo, bueno, yo voy a hacer como me parezca. Así que, cuando Dios se entera de que el hombre desobedece, se acerca. Alguien tiene la imaginación de decir, Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Y si Adán lo escuchó, es porque estaba cerca, Dios lo veía. No es porque se había escondido. Cuando Dios le pregunta, ¿dónde estás? No es porque a Dios se le apagó el GPS y no lo podía encontrar a Adán. Dios sabe todas las cosas. Dios sabía en qué lugar Adán estaba. Cuando Dios le pregunta, ¿dónde estás? Le está preguntando, ¿en qué andás? ¿Dónde estás? ¿Estás acá? ¿Me estás escuchando o estás pensando en cualquier pavada? ¿Estás acá? ¿Estás atendiendo o la cabeza ya se te fue? ¿Dónde estás? Eso es lo que le pregunta Dios a Adán. No es un hecho de lugar, sino un hecho de estado. ¿Dónde estás? ¿Qué estás atendiendo? ¿Qué hiciste? ¿Dónde estás? ¿Dónde te metiste? Eso es lo que le está diciendo Dios a Adán. ¿Dónde estás? Fue la primera pregunta que registra la Biblia que Dios le haya hecho a Adán. Y tome nota, probablemente sea la primera pregunta que Dios le haga a usted cuando esté en el cielo. Cuando usted llegue al cielo, algunos dicen, me van a recibir en gloria. Y lo primero que resulte ser es que cuando usted llegue al cielo, digan, buenas tardes, ¿dónde está usted? Lo bueno de saber las preguntas del examen es que uno la puede preparar, ¿verdad? ¿O no? Bueno, ya sabe la primera pregunta del examen. Usted dirá, pastor, sería bueno tener la respuesta más que la pregunta, ¿no? Evidentemente.
Bueno, capaz que la tengamos al final de la historia, ¿sí? ¿Dónde está? Eso le pregunta a Dios a Adán, ¿dónde estás? Y creo que es con la misma pregunta que lo van a recibir cuando usted llegue a golpear la puerta del cielo y le digan, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Dónde anda usted? ¿En qué está usted? Y usted tendrá que tener una buena respuesta. ¿Sí? ¿Se acuerda? A Dios se le obedece porque nos dio la vida. Dios nos provee a través de la naturaleza porque de allí vienen nuestros recursos. Yo ayudo y la gente me ayuda. Y tengo una identidad que me acepto. Acepto lo que me toca vivir, acepto lo que soy, porque soy un hijo de Dios. Y ese es motivo suficiente para ser feliz el resto de la vida. No necesito que me vaya bien para ser feliz. No necesito que las cosas me salgan todas para estar contento. No necesito que ganarme la lotería para decir qué suerte que tengo. Tengo la mejor suerte del mundo porque Dios es mi Padre, yo soy su hijo y estoy feliz de que Él sea mi Dios. Amén, aleluya. ¿Cuántos están felices? Yo creo que alcanza, ¿verdad? Cuando yo tengo identidad, soy feliz con lo que tengo. Y me cae bien la comida que me tocó, los padres que Dios me dio, la iglesia, me cae bien todo, porque yo estoy en línea con Dios. Cuando yo me tengo que quejar de lo que está a mi alrededor, probablemente es porque esté caído, esté de costado, no de pie como este hombre, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es la raíz del asunto? Mire, ¿se acuerdan cuál era el móvil? Serás como Dios. Entonces, ella quiso ser como Dios y los hombres quieren ser como dioses. Las chicas quieren ser unas diosas, unas divas. Es más, se sacan fotos en Facebook, en Instagram, ¿no? Ponen carita, ¿no? ¿A quién le harán carita? A la cámara. Fantástico. Pero ellas quieren ser divas, sí. El problema es que si creemos eso, nos desalineamos con todo lo demás. Mira lo que dice la Biblia. Qué picante, o el hombre que dice, qué bien que hago esto. Yo, la verdad, si no lo hago yo, no lo hace nadie. Wow. ¿Viste esas actitudes? Yo soy el que trae plata a la casa. Bueno, está bien. ¿Qué querés? ¿Que te adoremos también? ¿Que sos Dios? ¿Cuál es el punto? Pero claro, el hombre se cree Dios. Y ahí está el problema cuando nos creemos Dios. Yo tengo algunas que dicen, a mí Dios me dijo, cosa de asustarme a mí como pastor. Uy, si Dios te dijo, ¿verdad? Se creen dioses. ¿Entendés? Yo siento de parte de Dios, ay, qué miedo que me das. Y no sabe que es hombre. El problema es ese. Esa gente que piensa de esa manera está caída. Mira, la Biblia dice en Ezequiel capítulo 28, verso 2, hijo de hombre, Jesús, ¿se acuerda que él era el hijo del hombre? Di al príncipe de Tiro, ¿sí? Está hablando a los hombres, al príncipe de Tiro, está representado por la humanidad, ¿sí? Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios y en el trono de Dios, en medio de los mares, estoy sentado, siendo tú hombre y no Dios, has puesto tu corazón como corazón de Dios. Te sentaste en el trono de tu propio corazón. Y dijiste, desde acá las cosas tienen que funcionar para mí. Y las cosas no funcionan para vos, funcionan para Dios. Pero cuando el hombre se siente en el trono,
Cuando la mujer se sienta en el trono, las cosas pareciera que deberían funcionar para él. Entonces culpa a los que están alrededor a veces de la desgracia que le pasan a él. Es malo el líder, es malo el pastor, es mala la mamá, es malo papá. Es muy fácil. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y como Él es Dios, entonces puede juzgar a los demás. Y a Él nadie lo juzga. Él no se juzga a sí mismo. Él juzga a todos los demás, pero Él no se juzga a sí mismo. Eso cree. Porque después cuando va al espejo no se acepta como es. Con lo cual juzga a los demás, se juzga mal a él mismo. Es una pobre persona. ¿Por qué? Porque se creyó la mentira de que es como Dios. Ese es el problema. Cuando el hombre quiere ser como Dios, dice: yo voy a hacer los esfuerzos y voy a subir y voy a terminar siendo como Dios. Y Dios le dice: ¿dónde estás? ¿Dónde estás vos? ¿Está acá conmigo o ya lo aburrí? ¿Está acá? Bien. Entonces el problema es que nos creímos la mentira de seremos como Dios. Y a partir de ese minuto el hombre empezó a edificar la torre de Babel, ¿se acuerdan? Empezó a crear religiones. Y déjenme decirles, hay religiones mucho mejores que la nuestra, porque son más fieles algunos, muchos más fieles. Siempre están ahí. No se quejan de un montón de cosas, y nosotros sí. Porque son más disciplinados. Imagínense los monjes Shaolin, ¿no? Son muy disciplinados, ¿o no? Y encima te pegan un palizón si te agarran, que ni te cuento. O sea, muy disciplinados. No es la mejor religión el cristianismo, porque el cristianismo de hecho no es una religión. Pero el hombre quiere ser como Dios, quiere ascender, quiere lograr espiritualidad, quiere crecer, quiere subir de nivel. Entonces empezó a inventar cosas para subir de nivel. Y por ahí, por el 1400 antes de Cristo, el hinduismo dijo: ya sé cómo subimos de nivel, nos reencarnamos. Era Bacilo de Koch, ahora soy Pulga de Doberman, ahora después de Pulga de Doberman paso a ser perro de policía, ahora soy el perro de policía, y de perro de policía paso a ser el vecino del perro. Ok, ya ahí voy. Y cuando me vuelva a reencarnar, voy a llegar un día a ser como Dios. Eso es parte del problema, no de la solución, ¿verdad? Si yo tengo que subir para ser como Dios, estoy en un problema grave. Pero no bastó por ahí, apareció luego, unos años después, apareció el budismo y el budismo dijo: bueno, en realidad vos ascendés si sos un tipo que meditas. Y ahí aparecieron muchos de estos monjes a meditar, a pensar, hasta que ya no siento el dolor, o sea, alcanzo mi nirvana, ¿sí? Como que el estado celestial, el estado espiritual mayor. O sea, voy a ser como Dios. Voy a lograr por mis propios medios la felicidad. Voy a lograr ni siquiera sentir dolor por mis propios medios. Se creyeron la mentira de la serpiente. Serán como Dios. Pero no solo eso, sino que después apareció un tal Mahoma y dijo: sí, vamos a ascender. Y de hecho, él ascendió con caballo y todo al cielo. Eso cuenta la leyenda, y es un sitio sagrado en Jerusalén donde él ascendió con el caballo al cielo. Pero también es un sitio sagrado la tumba donde lo sepultaron. Así que en las religiones hay un problema, no se sabe si está sepultado o se fue en el caballo al cielo. Pero bueno, por la duda los dos sitios son sagrados, ¿sí? Así
solucionamos el tema. La cuestión es que él dijo, vas a ir al cielo si obedeces el Corán, o sea, la yihad mayor, ¿sí? O si no, matando a alguien que no hace caso al Corán, la yihad menor. En cualquiera de los dos casos te va a ir al cielo, que tiene 100 niveles más o menos. Si mataste a muchos, te vas a ir muy arriba. Y esa gente a veces se inmola por su creencia. O sea, a nosotros nos cuesta venir al culto y ellos no tienen problema en matarse por lo que creen. Son mejores que nosotros, lejos, ¿verdad? A nosotros se nos hacen largas las reuniones y el tipo no tiene problema en morir por lo que cree. Como religión no somos buenos, pero tampoco la religión es la solución. Es parte del problema, querer ascender. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución no es que el hombre se vaya al cielo, es que el cielo venga al hombre. Entonces Jesús, siendo Dios, porque esas religiones son muy honestas. Nosotros somos hombres, quisiéramos ser como Dios, que es el problema. Jesús dijo, yo soy Dios. Quiero ir a rescatar al hombre. Esa es la solución. La solución es dejar de creer una mentira y empezar a creer a la verdad. Jesús bajó del cielo para hacer la verdad, para lograr que vos voluntariamente decidas ser obediente a Dios. Que nadie te tenga que obligar para eso. Porque si vos sos obediente a Dios, la naturaleza va a proveer para vos. Vas a aceptar la vida que tenés y vas a ser feliz con la familia que Dios te ha dado. Y vas a ayudar a tu familia y tu familia te va a ayudar a vos. Y vas a valorar los buenos momentos con la familia. Y vas a ser feliz a cada segundo de tu vida. Si decidís obedecer a Dios, vas a dejar de ver todos los problemas de la gente que te rodea y vas a empezar a admirar la grandeza de Dios en las personas que están a tu alrededor. Vas a dejar de culpar a mamá y vas a empezar a abrazar a mamá. Tu vida se va a alinear si obedeces a Dios. Pero mientras vos obedezcas tus deseos de a mí me tienen que entender, a mí, entonces vos lo que estás queriendo es ser como Dios. Y eso es parte del problema de tu vida, no parte de la solución. La solución es que Jesús, y por eso la Biblia dice, hay en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios. Jesús dijo, yo no quiero ser como Dios, pero nosotros queremos ser como Dios. Él que era Dios dijo, no, yo no quiero ser como Dios. Como una cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y vino a ser siervo, vino a servir, vino a ser semejante a nosotros. No, yo siervo de quién, no. A mí me van a hacer caso, porque la gente es mi recurso. No, la gente vos la tenés que ayudar. Tu recurso es la naturaleza. Y en la condición, dice la Biblia, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente.
obediente y hasta la muerte. Hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó, dice la Biblia, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ya está, gracias. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, la tuya también, aunque te creas Dios. Todos los hombres van a doblar sus rodillas, y no solo los hombres, sino los que están en el cielo, los ángeles, y no solo los ángeles, sino los que están debajo de la tierra, hasta los demonios y el infierno, van a doblar sus rodillas delante de Jesús. Porque Él fue la solución. Él fue el que no quiso ser como Dios siendo Dios. Pero los que no son Dios, Satanás incluido, quiso ser como Dios. Los hombres quisieron ser como Dios y quieren ser como Dios. Así que en el nombre de Jesús se van a doblar toda rodilla y toda lengua va a confesar que Jesucristo es Señor. Usted también lo va a decir, Jesús es Señor. ¿Sabe? No es que no haya buenos consejos, no es que no haya cosas lindas en la vida. ¿Sabe usted? Otras religiones, otras personas tienen buenos pensamientos. Hay gente buena en la tierra, gente que piensa bien, que dice frases bonitas. Pero las frases bonitas y los consejos lindos no sirven de nada cuando hay una necesidad que solucionar. Y es matar la mentira y creer a la verdad. Cuando vos destruís la mentira y aceptás la verdad, entonces sos salvo. Porque aceptás a Cristo en tu corazón. Pero no para que Él sea tu ayudador, como el que se cree Dios, sino para que Él sea tu Señor, para que Él mande. Entonces te alineás a Dios. La Biblia dice de que Dios le dio un nombre sobre todo nombre. ¿Por qué ese nombre está por sobre todo nombre? Porque la palabra misma lo dice en Hechos capítulo 4, verso 12, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si usted busca buenos consejos, puede hallar en cualquier libro. Pero si usted lo que necesita es salvación, solo en el nombre de Jesús hay salvación. No hay salvación en otro nombre, en otra religión, en otra creencia, en otra idea, ¿no? Solo en el nombre de Jesús hay salvación. Solo en el nombre de Jesús está la solución de la vida del hombre. Solo en el nombre de Jesús está la fortaleza de tu alma y de tu vida. Entonces, en el nombre de Jesús es que debemos de responder esa gran pregunta: ¿dónde estás? No es porque Dios no te encuentra, sino que Dios te dice: ¿dónde estás tú? Pregunta de examen: ¿dónde estás? Cuando llegues al cielo, te van a decir: ¿dónde estás? Y hay una sola respuesta posible. Y va la respuesta. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son todas nuevas. Son todas hermosas. Es todo lindo. Todo tiene fragancia nuevo. Todo es 0 kilómetro. Todo es hermoso. Cuando estás en Cristo,
Tu casa, por más que sea la de siempre, se vuelve hermosa. Cuando estás en Cristo, tu familia se pone linda. Cuando estás en Cristo, estás en la mejor iglesia del mundo. Cuando estás en Cristo, estás en línea con Dios. Cuando estás en Cristo, tenés entrada al cielo. Gracias, amor. Cuando estás en Cristo, entonces tenés salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual puedas ser salvo. Cuando estás en Cristo, sos obediente a Dios. Y de algún lado Dios provee, la naturaleza te juega a favor. Cuando estás obediente a Cristo, las cosas viejas quedan atrás. Ves con nuevos ojos a tu gente, a la familia, a tu iglesia, al futuro. Cuando estás en Cristo, la vida es más feliz. Por no decir que solo en Cristo la vida es feliz. Quiero que en esta tarde te pongas de pie un momento. Inclines tu rostro. Y el día que te llegues al cielo y te digan ¿dónde estás?, vos digas, ¿dónde estás? Estoy en Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir será ganancia. Porque entonces llegaré con la respuesta correcta. He vivido en Cristo, estoy en Cristo, estoy en la verdad, creo a la verdad, no me creo la mentira. No soy un Dios, soy un hombre que ama a Dios. Y voy a estar con Dios, no como los que se creen Dios, que cuando Dios lo ayuda están, cuando Dios no lo ayuda, no, ya no. Claro, ¿cómo no me va a ayudar? Si yo soy Dios, Dios debería servirme. ¿De qué me sirve venir a la iglesia? Dicen la gente que se cree Dios. Porque claro, Él, como es Dios, Él viene para que pasen cosas, ¿viste? Él es Dios. Wow. Quiero que incline su rostro y le diga al Señor, ayúdame, Jesús. Ayúdame a vivir fuera de la mentira y a vivir en la verdad, en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor, a quitar aquellas cosas que me han hecho pensar a veces que debería ser tratado como Dios, que debería ser Dios. Perdóname, Señor. Si solo soy hombre y voy a pasar por esta vida, y Jesús vino y aprendió la obediencia, y yo estoy aquí renegando con eso. Dios, ayúdame a hacerlo pronto, ayúdame a ser obediente pronto. Tengo pocos años para aprender la obediencia, ayúdame. Quiero ser una persona obediente a ti, quiero vivir en Cristo. Señor, que no se me vaya la vida sin aprender a ser obediente a ti. Dios mío, en el nombre de Jesús. Jesús vino y aún Él aprendió la obediencia. Ayúdame a obedecerte en los momentos difíciles, en las circunstancias complejas. Ayúdame a obedecerte porque eres Dios, no por cómo me va a mí. Perdona mis complejos de querer creerme o ser como Dios. Perdóname. Perdóname en el nombre de Jesús. Eso nada más me ha traído infelicidades, frustraciones. Y yo hoy quiero, Señor, vivir una vida plena. Quiero vivir en Cristo Jesús. Gracias, Dios. Aleluya.
Aleluya.